En un restaurante lleno de gente, una niña corre hacia un desconocido y dice algo que deja a todos sin aliento. Un secreto guardado por años se revela por un gesto inocente. Lo que parecía imposible renace entre verdades reveladas y promesas de un futuro mejor. Un reencuentro inesperado cambia para siempre el destino de 3 vidas. Antes de seguir esta emocionante historia de renacimiento, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. El día había amanecido gris en Valle Hermoso, un pequeño pueblo en el interior de México. Lupita Ramírez, de 28 años, alisaba su uniforme arrugado mientras apresuraba a su hija Marisol, de 5 años, que todavía intentaba ponerse sus zapatos rojos de charol. «Vamos, mi amor, mamá no puede llegar tarde hoy», dijo Lupita recogiendo la mochila de la niña y las llaves de casa. La vida no había sido generosa con Lupita en los últimos años. Desde que descubrió su embarazo, inesperado, y decidió criar a su hija sola, enfrentaba una rutina agotadora como mesera en el restaurante El Valle Dorado, el más tradicional del pueblo. Aunque tenía título en administración, nunca había conseguido un empleo en su área, y su ajustado sueldo apenas cubría la renta del pequeño departamento donde vivían. La guardería donde Marisol solía quedarse había cerrado por reformas durante una semana, y Lupita no tenía otra opción más que llevar a la niña al trabajo. Don Javier, el dueño del restaurante, era un hombre estricto, pero tenía un corazón blando cuando se trataba de Marisol. Solo por esta vez, Lupita había aceptado por teléfono la noche anterior. Pero la niña debe quedarse quietecita en el rincón de la cocina. Mientras caminaban por el pueblo que comenzaba a despertar, Lupita pensaba en lo difícil que sería el día. Era viernes, y el restaurante solía llenarse con ejecutivos de las empresas locales y viajeros de paso por la carretera. «Mamá, ¿por qué no puedo quedarme con la abuelita?», preguntó Marisol, saltando junto a su madre. «La abuelita está visitando a la tía Claudia en Ciudad de México, ¿recuerdas? Vuelve la próxima semana», respondió Lupita, apretando con cariño la manita de su hija. Llegaron al restaurante cuando los primeros rayos de sol lograron atravesar las nubes grises. Lupita arregló un rinconcito para Marisol en el área de momentos empleados, con libros para colorear y algunos juguetes que había traído en la mochila. «Tienes que ser una niña muy bien portada hoy, ¿de acuerdo? Mamá estará allá afuera, y si necesitas algo habla con la tía Dolores en la cocina», instruyó Lupita arreglando los rizos castaños de su hija, tan parecidos a los suyos. El movimiento comenzó despacio, pero alrededor del mediodía el restaurante estaba completamente lleno. Lupita corría entre las mesas, tomando pedidos, sirviendo platillos y limpiando mesas. De vez en cuando, asomaba a la cocina para verificar que Marisol estuviera bien. Fue durante uno de esos momentos de ajetreo que todo cambió. Lupita estaba anotando el pedido de una pareja cuando escuchó la voz infantil y estridente de Marisol resonar por el salón. «¡Papá, papá!». El corazón de Lupita se congeló, girándose lentamente. Vio a Marisol corriendo entre las mesas y lanzándose a los brazos de un hombre elegante que acababa de entrar al restaurante. Alto, de cabello oscuro bien recortado y vestido con un traje impecablemente cortado. Parecía tan sorprendido como todos los presentes. «Papá, eres tú», gritaba Marisol entusiasmada, abrazando las piernas del hombre atónito. Los cubiertos que Lupita sostenía cayeron al suelo con un estruendo metálico. Las conversaciones en el restaurante cesaron inmediatamente y todas las miradas se volvieron hacia la inusual escena. El hombre miró a Marisol y luego levantó los ojos, encontrándose con el rostro pálido de Lupita. Un destello de reconocimiento cruzó su expresión confusa. «¿Lupita?», murmuró casi inaudible. Era Alejandro Vega, el heredero del mayor conglomerado empresarial de la región, y sí, el exnovio de Lupita. El hombre que ella no había visto en casi 6 años. «Marisol, ven aquí ahora», logró decir Lupita, recuperando parcialmente la compostura. Su cuerpo temblaba y sentía el sudor frío recorriendo su espalda. «Pero mamá, es el hombre de la foto». «El papá», insistió Marisol,
todavía agarrada a las piernas de Alejandro. Lupita sintió que su rostro ardía de vergüenza. Era, de verdad, guardaba una única foto de Alejandro en el cajón de la cómoda junto a la cama, un recuerdo del tiempo en que creía en cuentos de hadas. Nunca imaginó que Marisol la encontraría, y mucho menos que reconocería al hombre de la imagen. Don. Javier, percibiendo el ambiente tenso, se acercó rápidamente. ¿Está todo bien por aquí?, se preguntó mirando de Lupita a Alejandro. Sí, solo un pequeño malentendido, respondió Alejandro, recuperándose de la sorpresa inicial. Su voz grave y controlada no revelaba el torbellino que seguramente pasaba por su mente. En realidad, me gustaría una mesa para comer. Claro, señor Vega, por aquí, por favor, respondió don Javier, claramente reconociendo al empresario. Lupita finalmente logró acercarse y tomar a Marisol de la mano, apartándola suavemente de Alejandro. Disculpa por esto, murmuró a Alejandro, sin poder mirarlo directamente. Los niños tienen mucha imaginación. Pero mamá, es él. Es el hombre de la foto que miras mientras lloras, protestó Marisol en voz alta, provocando nuevas miradas curiosas de las mesas cercanas. Alejandro observó a la niña con atención. Los ojos verde avellana de Marisol eran idénticos a los suyos. La forma del rostro, la barbilla ligeramente puntiaguda. El parecido era perturbador. Lupita, necesitamos hablar, dijo en voz baja, mientras don Javier lo conducía a su mesa. Estoy trabajando, Alejandro, respondió ella, todavía intentando mantener la compostura. Y no tenemos nada de qué hablar. No estoy de acuerdo, replicó él con firmeza. Esperaré hasta que termine tu turno. ¿A qué hora sales? Lupita se sintió acorralada. Conocía a Alejandro lo suficientemente bien para saber que no desistiría fácilmente. A las 7, respondió resignada, pero no prometo nada. Durante las siguientes horas, Alejandro permaneció en el restaurante, pidiendo un café tras otro mientras trabajaba en su laptop. Ocasionalmente, sus ojos se encontraban con los de Lupita mientras ella atendía las mesas, y ella podía sentir el peso de las preguntas no formuladas. Marisol había sido llevada de vuelta al rincón de la cocina, donde Dolores, la cocinera, intentaba distraerla con historias y pequeñas tareas, como doblar servilletas. Pero la niña no dejaba de preguntar sobre el hombre de la foto. A las 7 en punto, el restaurante comenzó a vaciarse. Lupita se cambió de ropa en el pequeño vestidor de empleados y recogió a Marisol, que ya estaba somnolienta después del largo día. Alejandro la esperaba en la puerta, con las manos en los bolsillos del costoso abrigo, el semblante serio. «Podemos ir a la cafetería de la esquina», sugirió Lupita, evitando mirarlo directamente. «Marisol está cansada, pero aguanta unos minutos más». Caminaron en silencio hasta la pequeña cafetería, que a esa hora estaba casi vacía. Eligieron una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas. «¿Un chocolate caliente para la pequeña?», preguntó la mesera sonriente. «Sí, por favor», respondió Lupita, «y 2 cafés». Cuando se quedaron solos, Alejandro miró a Lupita directamente. «Ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Lupita respiró profundo. Durante 5 años había ensayado mentalmente este momento, imaginando qué diría si algún día Alejandro reapareciera en su vida. Pero todas las palabras cuidadosamente planeadas parecían inadecuadas ahora. «Sí», respondió simplemente. «Marisol es tu hija». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de la confirmación. Cuando los reabrió, había una mezcla de emociones en su mirada. Enojo, confusión, fascinación. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, manteniendo la voz baja para no despertar a Marisol, que se había quedado dormida en el regazo de su madre. «Lo intenté», respondió Lupita, sintiendo una lágrima obstinada escapar. «Te llamé innumerables veces en los primeros meses. Tus secretarias nunca pasaban mis llamadas. Mandé cartas, correos electrónicos. Incluso fui hasta la sede de la empresa». Alejandro frunció el ceño, pareciendo genuinamente sorprendido. «Nunca recibí nada de eso», afirmó.
Después de que terminamos, simplemente desapareciste. No fue exactamente así, rebatió Lupita, sintiendo el antiguo dolor resurgir. Tú terminaste conmigo por teléfono, ¿recuerdas? Dijiste que tu padre había arreglado unas prácticas para ti en la sucursal de Monterrey y que una relación a distancia no funcionaría. Y cuando descubrí que estaba embarazada, 2 semanas después, ya te habías ido, continuó ella. Traté de todas las formas de avisarte, pero parecía que había una barrera infranqueable a tu alrededor. Alejandro se pasó las manos por el rostro, visiblemente perturbado. Lupita, estoy en shock. Te juro que nunca supe nada de esto, ni de las llamadas, ni de las cartas, mucho menos del embarazo. Después de intentarlo durante algunos meses, me di por vencida, explicó Lupita. Concluí que no quería ser encontrado, al menos no por mí. Entonces seguí adelante y crié a Marisol sola. Todo este tiempo, murmuró Alejandro, mirando a la niña dormida. 5 años. Perdí 5 años de la vida de mi hija. Y ella perdió 5 años de padre, añadió Lupita con amargura. Quiero hacer una prueba de ADN, declaró Alejandro repentinamente. Lupita sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se enderezó en la silla, con el rostro endureciéndose. No confío en ti, Alejandro. No después de todo lo que pasó. Si dudas de mi palabra, una prueba de ADN es lo mínimo que podemos hacer, respondió con dignidad. Pero ten la seguridad. Marisol es tu hija. Basta con mirarla para verlo. Alejandro observó nuevamente el rostro dormido de Marisol, tan similar al suyo propio en las fotos de infancia. No estoy dudando de ti, Lupita. Es solo que necesito algo oficial, ¿entiendes? Necesito tener certeza absoluta antes de tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Lupita sintiendo un miedo repentino. No lo sé todavía, respondió él honestamente. Todo esto es muy nuevo para mí. Nunca imaginé que tendría una hija así de repente. Y yo nunca imaginé criar a una hija sola a los 23 años, rebatió Lupita. Pero la vida no me dio muchas opciones. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Marisol se movió en el regazo de su madre, pero siguió durmiendo. ¿Cómo sabía quién era yo?, preguntó Alejandro después de unos instantes. La foto, respondió Lupita con un suspiro. Guardo una foto nuestra en el cajón, aquella del Festival de Primavera, ¿recuerdas? Marisol debe haberla encontrado mientras jugaba en mi habitación. Ella siempre pregunta por su padre y yo le digo que está lejos viajando. Alejandro asintió lentamente, pareciendo absorber cada detalle. Quiero conocerla, Lupita. Quiero formar parte de su vida, declaró finalmente. ¿Y si la prueba sale negativa?, provocó Lupita, sabiendo muy bien cuál sería el resultado. No va a serlo, respondió él con convicción, los ojos fijos en Marisol. Viéndola ahora no tengo dudas, pero necesitamos esa prueba por cuestiones legales, ¿entiendes? Para que pueda registrarla oficialmente como mi hija e incluirla como mi heredera. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Heredera. Por un momento todas sus inseguridades salieron a flote. ¿Y si Alejandro decidía quitarle a Marisol? Después de todo, él tenía dinero, poder, influencia. No quiero tu dinero, Alejandro, declaró firmemente. Nunca lo quise, y no voy a permitir que aparezcas después de 5 años e intentes comprar el amor de mi hija con regalos caros y promesas vacías. Nuestra hija, corrigió él suavemente. Y no estoy intentando comprar nada, Lupita. Solo quiero conocerla, establecer una relación con ella, hacer lo correcto. Lo correcto habría sido atender mis llamadas hace 5 años, replicó Lupita, incapaz de contener el dolor acumulado. Alejandro bajó la cabeza, aceptando silenciosamente la acusación. No puedo cambiar el pasado, dijo por fin, pero puedo intentar hacerlo mejor a partir de ahora. El café se había enfriado en las tazas intactas y el chocolate caliente de Marisol permanecía sellado en su vaso térmico. El reloj en la pared marcaba casi las 8. Necesito llevarla a casa, dijo Lupita, acomodando a Marisol en sus brazos. Tuvo un día agitado. Puedo llevarlas, ofreció Alejandro. Mi coche está estacionado cerca del restaurante. Lupita dudó.
Una parte de ella quería mantener distancia, protegerse a sí misma y a Marisol del huracán emocional que Alejandro representaba. Pero otra parte, aquella que nunca había superado realmente su primer amor, se sentía irremediablemente atraída por él nuevamente. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo hasta casa, y mañana podemos hablar sobre la prueba y sobre todo lo demás». Mientras caminaban de regreso al restaurante, Lupita observó a Alejandro por el rabillo del ojo. El muchacho que había conocido a los 18 años se había transformado en un hombre poderoso, pero ¿quedaba algo de aquel Alejandro por quien se había enamorado perdidamente? ¿O los años y el dinero habían borrado completamente al joven sensible que recitaba poesías bajo las estrellas? En el estacionamiento, Alejandro abrió la puerta del Audi negro reluciente, ayudando a Lupita a acomodar a Marisol en el asiento trasero. La niña no despertó, continuando su sueño profundo e inocente, ajena a la tormenta emocional que se formaba a su alrededor. «¿A dónde?», preguntó Alejandro, encendiendo el silencioso motor. «Residencial Los Pinos, en calle de los Laureles, 247», respondió Lupita, ajustando el cinturón de seguridad. «Departamento 14». Alejandro asintió poniendo el coche en movimiento. Mientras se deslizaban por las calles iluminadas de Valle Hermoso, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores sobre el futuro que ahora, inevitablemente, tendrían que compartir. El departamento de Lupita era pequeño pero acogedor. Alejandro observó cada detalle mientras ella acomodaba a Marisol en la habitación decorada con estrellas fluorescentes en el techo y una pequeña colección de ositos de peluche en el estante. «Duerme como un ángel», comentó él parado en la puerta de la habitación, sintiendo una extraña mezcla de fascinación e incomodidad. «Siempre ha dormido bien desde bebé», respondió Lupita en voz baja, cubriendo a Marisol con una cobija rosa y cerrando la puerta suavemente. «Que eso al menos me dio algo de descanso durante aquellas noches difíciles». En la pequeña sala, Lupita ofreció un café a Alejandro, más por educación que por un deseo real de prolongar aquella noche tumultuosa. «No, gracias», rechazó él, todavía de pie, pareciendo demasiado grande para aquel espacio modesto. «Creo que ambos necesitamos tiempo para procesar todo esto». «Tienes razón», concordó Lupita sentándose en el sofá desgastado. «No imaginé que este día llegaría». Alejandro miró un pequeño estante donde fotos de Marisol estaban organizadas cronológicamente, desde el nacimiento hasta la edad actual. Era como ver una línea del tiempo de momentos perdidos. «¿Nació en el Hospital Santa María?», preguntó, indicando la primera fotografía donde Lupita sostenía un pequeño bulto rosa. «Sí. 23 de julio, a 1900, las 3:17 de la madrugada», respondió Lupita, el recuerdo aún vívido. «Mi madre estaba conmigo». Alejandro tragó saliva. «¿Quién más sabe que soy el padre? ¿Además de mi madre?» «Nadie. Es decir, ahora don Javier y probablemente todos los clientes del restaurante sospechan, gracias al grito entusiasta de Marisol», respondió ella con una leve sonrisa irónica. Un silencio incómodo llenó la sala. Alejandro consultó su reloj. Casi las 9. «¿Puedo volver mañana para conocer a Marisol apropiadamente, quiero decir?», preguntó él. Lupita dudó. Una parte de ella quería negarse, proteger el pequeño mundo que había construido con tanto esfuerzo. Pero mirando el rostro de Alejandro, veía rasgos de Marisol y sabía que no tenía derecho a impedir ese encuentro. «Ella tiene clase por la mañana. Puedes venir a las 2 de la tarde. Estaremos en casa», respondió finalmente. Alejandro asintió, sacando una cartera del bolsillo interno del saco. Extrajo una elegante tarjeta con su nombre y número personal. «Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame», dijo extendiéndole la tarjeta. «A cualquier hora». Lupita aceptó la tarjeta con renuencia, como si fuera un objeto peligroso. «Buenas noches, Alejandro», se despidió, acompañándolo hasta la puerta. «Buenas noches, Lupita», respondió él, deteniéndose por un instante, como si quisiera decir algo más, pero lo reconsideró y salió. Después de cerrar la puerta con llave, Lupita se desplomó en el sofá, temblando.
Lágrimas que había contenido durante toda la noche, finalmente corrieron libremente. 5 años de soledad, luchas y secretos parecían desmoronarse con la simple aparición de Alejandro. A la mañana siguiente, Marisol despertó llena de preguntas. «Mamá, ¿dónde está el hombre de la foto? ¿De verdad es mi papá? ¿Por qué nunca vino a verme antes?» Lupita respiró profundo, sirviendo cereal para su hija, mientras organizaba mentalmente qué decir. «Su nombre es Alejandro», comenzó cautelosamente. «Y sí, él es tu padre. Él ha estado viajando por mucho tiempo, trabajando lejos, pero ahora regresó y quiere conocerte». «¿Por qué nunca me mandó regalos de cumpleaños?», preguntó Marisol, con la lógica simple y directa de los niños. «Él no sabía dónde estábamos», explicó Lupita, sintiéndose incómoda con la media verdad. «Pero ahora lo sabe, y de hecho va a venir a visitarnos hoy por la tarde». Los ojos de Marisol se iluminaron como linternas. «¿Va a traer un regalo?». Lupita sonrió, a pesar de la ansiedad. «No sé, cariño, pero recuerda que lo importante no son los regalos, sino las personas que realmente se preocupan por nosotras». Después de dejar a Marisol en la escuela, Lupita se dirigió al laboratorio donde Alejandro ya la esperaba para la prueba de ADN. La recepcionista los trató con especial deferencia al reconocer al empresario. Durante todo el procedimiento intercambiaron pocas palabras. «¿Cuánto tiempo tarda en salir el resultado?», preguntó Lupita mientras salían. «Pedí urgencia. 3 días», respondió Alejandro, aunque mirando a Marisol ayer, ya sé la respuesta. «¿Por qué insististe en la prueba, entonces?», cuestionó ella. Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que Lupita reconoció de años atrás, cuando él estaba nervioso. Formalidad, principalmente, y porque hay otras personas involucradas en esta situación ahora. «¿Qué personas?», preguntó Lupita repentinamente alerta. «Mi familia, la empresa, abogados», explicó él vagamente. «Todavía estaré en el departamento de ustedes a las 2». Lupita regresó al trabajo con la cabeza hirviendo de dudas. Don Javier y los demás empleados lanzaban miradas curiosas, pero nadie se atrevió a preguntar directamente sobre lo ocurrido el día anterior. Dolores, la cocinera, fue la única que se acercó durante el descanso. «¿El muchacho de ayer es realmente el padre de Marisol?», preguntó en voz baja mientras compartían un café. «Es complicado, Dolores», respondió Lupita, frotándose las sienes. «Pero sí lo es. Alejandro Vega», murmuró Dolores impresionada. «El hombre más rico del pueblo. ¿Quién lo diría?». «Eso no significa nada», cortó Lupita. «He criado a Marisol sola hasta ahora y no necesitamos su dinero». Dolores simplemente asintió, conociendo bien el orgullo de su amiga. Por la tarde, Lupita recogió a Marisol en la escuela y regresó al departamento con tiempo suficiente para arreglar la sala y preparar un refrigerio sencillo. Estaba nerviosa, revisando repetidamente el reloj. A las 2 en punto sonó el timbre. Marisol corrió hacia la puerta. «Es él, mamá. Es papá». «Espera, Marisol. Déjame abrir», pidió. Lupita, verificando por la mirilla antes de desbloquear la puerta. Alejandro estaba allí, sosteniendo un gran oso de peluche y una caja envuelta en papel brillante. Vestía ropa más casual hoy, pantalón de mezclilla oscuro y una camisa azul claro que resaltaba sus ojos. «Hola», saludó pareciendo casi tímido. Marisol abrió una sonrisa radiante. «¿Trajiste regalos?». «¿Para mí?», preguntó, saltando de alegría. «Marisol», reprendió Lupita levemente. «¿Dónde están tus modales?». «Está bien», Alejandro sonrió, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Sí, traje regalos». Este oso estaba muy solo en la tienda, necesitando a alguien especial que lo cuidara. Marisol abrazó el oso, que era casi de su tamaño. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Todavía no tiene nombre. Pensé que tú podrías elegir uno». «Voy a llamarlo Alex», exclamó Marisol después de algunos segundos de contemplación. Alejandro y Lupita intercambiaron miradas. Alex era como los amigos cercanos llamaban a Alejandro en la adolescencia. «Es un nombre excelente», aprobó Alejandro, visiblemente emocionado.
Lupita los invitó a pasar indicando el sofá mientras preparaba el refrigerio en la cocina americana. Observó discretamente mientras Marisol mostraba sus dibujos y juguetes a Alejandro, que demostraba un interés genuino en cada explicación entusiasta de la niña. Y este es mi dinosaurio Rex, y esta es mi muñeca Lily, y aquí está mi libro favorito, La princesa y el dragón amigo, parloteaba Marisol. ¿Quién te lee cuentos antes de dormir?, preguntó Alejandro, ayudándola a organizar los libros que había esparcido. Mamá, todas las noches. Ella hace voces diferentes para cada personaje, respondió Marisol orgullosamente. Lupita trajo una bandeja con sándwiches, jugo y galletas. No es nada sofisticado, comentó, sintiéndose repentinamente consciente de la simplicidad del refrigerio comparado con lo que Alejandro debía estar acostumbrado. Está perfecto, aseguró él aceptando un sándwich. De hecho, extraño la comida casera. Normalmente como en restaurantes o platos preparados por el chef de la casa. ¿Tienes un chef?, preguntó Marisol con ojos como platos. ¿Como en las caricaturas? Alejandro rió. Algo así. Pero la comida de tu mamá parece mucho mejor. Después del refrigerio, Marisol insistió en mostrar su habitación a Alejandro. Lupita los acompañó, observando la interacción con una mezcla de aprensión y fascinación. Ver a padre e hija juntos por primera vez era surrealista. Los mismos gestos, la misma forma de inclinar la cabeza al hacer preguntas. «Papá, ¿vas a vivir con nosotras ahora?», preguntó Marisol abruptamente mientras mostraba su colección de conchitas. La habitación pareció congelarse. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. «Marisol, no es así como funcionan las cosas», intervino rápidamente. «Alejandro, tu padre tiene su casa y nosotras tenemos la nuestra. Pero en los cuentos, las familias viven juntas», argumentó Marisol con la lógica inquebrantable de los niños. Alejandro se agachó nuevamente, mirando a los ojos de su hija. «Existen diferentes tipos de familia, Marisol. Algunas viven todas juntas, otras no. Pero eso no significa que no sean familias. Lo importante es que ahora vamos a vernos más seguido. ¿Está bien?». La respuesta pareció satisfacer temporalmente a la niña, que pronto se distrajo con otro juguete. Lupita y Alejandro intercambiaron miradas aliviadas. A las 5, Alejandro anunció que tenía que irse. «Tengo una videoconferencia a las 6», explicó, «pero me gustaría verlas nuevamente mañana, si es posible». «¿Puedes llevarnos al parque?», sugirió Marisol entusiasmada. «Marisol, Alejandro es un hombre ocupado», comenzó Lupita. «Me encantaría», interrumpió Alejandro. «¿El parque municipal? Mañana es sábado, puedo pasar por ustedes a las 10». La sonrisa de Marisol era respuesta suficiente. Lupita asintió, rindiéndose a la inevitabilidad de que Alejandro ahora formaba parte de sus vidas. Después de Minomusim, la partida de Alejandro, Marisol no paraba de hablar sobre papá, haciendo planes elaborados para el día siguiente. Lupita la escuchó pacientemente, pero por dentro estaba aterrorizada. ¿Y si Alejandro desaparecía nuevamente? ¿Y si Marisol se encariñaba demasiado y después sufría una decepción? Esa misma noche, después de que Marisol se durmió, el teléfono de Lupita sonó. Era Alejandro. «Espero no estar llamando muy tarde», dijo él. «Solo quería agradecer por el día de hoy. Marisol es increíble». «Lo es», concordó Lupita. «Pero Alejandro, necesitamos hablar sobre expectativas. Marisol ya está formando ideas sobre una familia tradicional y no quiero que se decepcione». «Entiendo tu preocupación», respondió él tras una pausa. «Pero quiero que sepas que no estoy aquí temporalmente, Lupita. Perdí 5 años de su vida. No voy a desperdiciar ni un día más». «La gente dice eso en el calor del momento», argumentó Lupita. «Pero la novedad pasa, la rutina se instala. Criar a un hijo no es solo paseos en el parque y regalos». «Tienes razón, y tengo mucho que aprender», admitió Alejandro. «Pero estoy dispuesto a aprender, si me das una oportunidad». Algo en la sinceridad de su voz hizo que Lupita reconsiderara. Tal vez, solo tal vez, Alejandro realmente había cambiado. «Mañana a las 10, entonces», concordó finalmente. «No llegues tarde».
o Marisol se decepcionará. No llegaré tarde, prometió él. Al día siguiente, Alejandro llegó a las 9:45, sorprendiendo a Lupita. El paseo al parque fue agradable. Marisol corría entre los juegos mientras los adultos conversaban sentados, en una banca cercana. ¿Cómo descubriste el restaurante?, preguntó Lupita durante una pausa en la conversación. ¿Fue coincidencia? Alejandro contempló las nubes por un momento antes de responder. En realidad, no. Volví a Valle Hermoso hace 2 semanas, después de años administrando otras filiales del grupo. Escuché que el Valle Dorado tenía la mejor comida casera del pueblo, así que decidí almorzar allí. Jamás imaginé que te encontraría, y a Marisol. Una sospecha comenzó a formarse en la mente de Lupita. Mencionaste ayer que otras personas están involucradas en esta situación. ¿Qué quisiste decir exactamente? Alejandro suspiró profundamente. Mi hermano Ricardo. Él asumió la administración local mientras estuve fuera. Anoche lo confronté sobre tus intentos de contacto que nunca llegaron hasta mí. ¿Y? Presionó Lupita. Y confesó, reveló Alejandro, su rostro endureciéndose. Confesó que interceptó tus cartas, bloqueó tus llamadas. Dijo que lo hizo para protegerme, para asegurar que yo siguiera el plan que mi padre había trazado, para mí. Lupita sintió que la sangre le hervía. ¿Tu hermano sabía sobre Marisol? ¿Todo este tiempo? Él sabía que intentabas contactarme insistentemente. Cuando fuiste personalmente a la empresa embarazada, comprendió la situación. Ofreció dinero para que desaparecieras. ¿Qué?, explotó Lupita, bajando la voz inmediatamente al percatarse de que Marisol los observaba desde el tobogán. Nunca jamás nadie me ofreció dinero. Yo nunca aceptaría algo así. Alejandro parecía igualmente perturbado. Entonces mintió. Dijo que había resuelto la situación con una generosa compensación económica. Las piezas comenzaban a encajar, las puertas cerradas, las llamadas nunca devueltas, la extraña sensación de que había una conspiración para mantenerla lejos de Alejandro. ¿Por qué tu hermano haría eso?, preguntó, todavía aturdida con la revelación. En aquel momento, mi padre estaba negociando una alianza con otra familia empresarial, explicó Alejandro amargamente. Una alianza que incluía un posible matrimonio entre yo y la hija de ellos. Ricardo era el mayor defensor de esa asociación. Y una exnovia embarazada arruinaría los planes, concluyó Lupita, sintiéndose físicamente asqueada. Éramos simples piezas descartables en un juego de poder. Rompí con Ricardo anoche, declaró Alejandro. Exigí que se apartara de las operaciones locales inmediatamente. ¿Y él aceptó? No tuvo elección. Amenacé con exponer todo al BAE, consejo, incluyendo varios otros arreglos cuestionables que descubrí en su gestión. Marisol interrumpió la conversación corriendo hasta ellos. «Papá, ¿me empujas en el columpio?», pidió jalando la mano de Alejandro. El rostro de él se transformó instantáneamente, regresando la sonrisa. «Claro, princesa». Mientras observaba a padre e hija en el columpio, Lupita se sentía como en una montaña rusa emocional. Por un lado, la ira por la interferencia de Ricardo que había costado 5 años de una relación padre-hija. Por otro, una pizca de esperanza al ver la facilidad con que Alejandro se adaptaba al papel paterno. Su teléfono vibró. Un mensaje del laboratorio. Resultado disponible para recoger a partir del lunes. Alejandro regresó con Marisol, ambos riendo de alguna broma privada. El resultado del examen saldrá el lunes, informó Lupita. Perfecto, respondió él, intercambiando una mirada significativa con ella por encima de la cabeza de Marisol. Ambos sabían que aquel papel solo confirmaría lo que ya era evidente en cada sonrisa, cada gesto, cada rasgo compartido entre padre e hija. El fin de semana pasó rápidamente. Alejandro apareció nuevamente el domingo, esta vez con boletos para una película infantil que Marisol quería ver. Lupita observaba con una mezcla de gratitud y aprensión cómo su hija rápidamente se encariñaba con este nuevo padre que había surgido en su vida.
El lunes Alejandro recogió el resultado solo y apareció en el restaurante durante la tarde, cuando el movimiento era menor. Lupita lo condujo hasta una mesa apartada. «¿Y bien?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Él simplemente entregó el sobre. Lupita lo abrió leyendo rápidamente el contenido. 98% de probabilidad de paternidad. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, devolviendo el papel. «Ahora», respondió Alejandro, guardando el resultado con cuidado, «comienza el verdadero desafío. Conocer a mi hija, ser un padre de verdad, y tal vez», vaciló, «tal vez empezar de nuevo contigo si me das una oportunidad». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Era demasiado pronto para pensar en eso, demasiado pronto para confiar nuevamente. Pero al mirar a los ojos de Alejandro, vio al mismo joven de Mindos quien se había enamorado años atrás, ahora más maduro, más determinado. «Un paso a la vez», respondió prudentemente. «Primero, vamos a enfocarnos en Marisol». Alejandro asintió, respetando sus límites. Pero la mirada que intercambiaron contenía una promesa silenciosa, que tal vez, solo tal vez, habría un futuro para los tres juntos. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo Vega no aceptaría tan fácilmente ser apartado del poder. En su lujosa oficina, examinaba fotografías recientes de Lupita, Marisol y Alejandro en el parque, tomadas por un investigador privado. Con una sonrisa fría tomó el teléfono y marcó un número. «Necesito tu ayuda para resolver un problema familiar», le dijo al abogado del otro lado de la línea. «Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario». En las semanas siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Alejandro visitaba a Marisol casi diariamente, generalmente al final de la tarde, después del trabajo y las clases de la niña. Los fines de semana la llevaba a pasear, zoológico, cine, parque de diversiones. Lupita generalmente los acompañaba, manteniendo una distancia emocional que consideraba segura, aunque cada vez más difícil de sostener. Era un martes lluvioso, cuando Alejandro llegó al departamento con una expresión más seria de lo habitual. «Necesito hablar contigo», le dijo a Lupita, mientras Marisol veía dibujos animados en la pequeña televisión de la sala. «¿En privado?». Lupita asintió, conduciéndolo hasta la cocina. Se sentaron a la mesa de fórmica blanca, la lluvia repiqueteando en la ventana como un fondo musical nervioso. «¿Qué sucedió?», preguntó, reconociendo la tensión en los hombros de él. «Presenté la solicitud de reconocimiento de paternidad», informó Alejandro. «Mis abogados se encargaron de todo, debería oficializarse en algunas semanas». «Eso es bueno», respondió Lupita cautelosamente. «Marisol estará feliz de tener tu nombre registrado como padre». «Hay más», continuó, él pasándose la mano por el cabello. «También solicité la custodia compartida». Lupita sintió que el estómago se le hundía. Era esto lo que temía desde el principio, Alejandro usando su poder y dinero para reclamar derechos sobre Marisol. «¿Custodia compartida?», repitió, tratando de mantener la voz controlada. «¿Por qué?». «Porque quiero participar efectivamente en su vida», respondió Alejandro inclinándose hacia adelante. «Quiero derechos y responsabilidades legales. Quiero poder llevarla al médico si es necesario, autorizarla en actividades escolares, viajar con ella sin burocracia». «¿Y respecto a la pensión?», preguntó Lupita cruzando los brazos defensivamente. «¿Es eso lo que sigue? ¿Vas a echarme en cara que puedes darle a Marisol una vida mucho mejor que la mía?». Alejandro pareció genuinamente dolido. «No es nada de eso, Lupita. Claro que quiero contribuir financieramente, es mi deber, pero nunca jamás cuestionaría tu capacidad como madre. Marisol es una niña maravillosa, y eso es mérito tuyo». El silencio pesó entre ellos, roto solo por el sonido distante de los dibujos animados y de la lluvia persistente. «Deberías haberme consultado antes», dijo Lupita finalmente. «Tienes razón», concordó Alejandro sorprendiéndola. «Fue precipitado. De mi parte. Puedo pedir a los abogados que suspendan el proceso hasta que lleguemos a un acuerdo que funcione para todos nosotros». Lupita lo observó atentamente,
buscando señales de manipulación o falsedad. No encontró ninguna. ¿Qué propones exactamente? Para empezar, me gustaría que Marisol pasara algunos días a la semana conmigo. Tengo una habitación preparada para ella en mi casa. ¿Y dónde está tu casa?, preguntó Lupita, percatándose de que aún sabía tan poco sobre la vida actual de Alejandro. Compré una casa en el fraccionamiento Vistas del Valle, a unos 20 minutos de aquí, respondió él. De hecho, me gustaría que la conocieran. Tal vez el próximo fin de semana. Lupita dudó. Cada paso parecía acercarlos a una dinámica familiar que ella no estaba segura si quería o estaba preparada para enfrentar. Lo pensaré, respondió, finalmente. En cuanto a la custodia compartida, necesitamos discutir los detalles con calma. Marisol nunca ha pasado una noche lejos de mí. Podemos ir despacio, aseguró Alejandro. Comenzar con visitas, luego tal vez ella pueda dormir. Allá ocasionalmente, siempre a tu ritmo y al de ella. En ese momento, Marisol apareció en la puerta de la cocina abrazando su oso Alex. ¿De qué están hablando?, preguntó curiosamente. Cosas de adultos, princesa, respondió Alejandro con una sonrisa. En realidad, estábamos hablando sobre que conozcas mi casa. Los ojos de Marisol brillaron. La casa donde vives es un castillo. Alejandro, Río, no es exactamente un castillo, pero tiene un jardín grande y una alberca. Alberca, exclamó Marisol, saltando animadamente. Mamá, ¿podemos ir? Por favor. Lupita sonrió, rindiéndose al entusiasmo de su hija. Podemos visitar. El sábado, concordó. Pero solo para conocer, ¿de acuerdo? ¡Qué bien! Celebró Marisol corriendo de vuelta a la sala para seguir viendo sus dibujos. ¿Sabe nadar?, preguntó Alejandro cuando volvieron a quedar solos. Comenzó clases en la escuela este año, pero aún usa flotador, respondió Lupita. A Marisol le encanta el agua, siempre le ha encantado. Hasta bañarse es una fiesta para ella. Como yo, comentó Alejandro, con una sonrisa nostálgica. Mi padre no lograba sacarme de la alberca cuando era niño. Un fuerte trueno interrumpió la conversación, haciendo que Marisol corriera de vuelta a la cocina, asustada. No me gustan los truenos, declaró, escondiéndose entre las piernas de Lupita. Ven acá. Alejandro la llamó, extendiendo los brazos. Para sorpresa de Lupita, Marisol fue hasta él, que la sentó en su regazo. ¿Sabías que los truenos son solo nubes conversando entre sí? ¿En serio?, preguntó Marisol, los ojos muy abiertos. Sí, solo están diciéndose hola, unas a otras. Hacen ruido porque son enormes. La explicación fantasiosa pareció calmar a Marisol, que pronto volvió a la sala, menos asustada. Tienes buen trato con ella, observó Lupita. He estado leyendo algunos libros sobre desarrollo infantil, admitió Alejandro, pareciendo casi tímido. Quiero compensar el tiempo perdido. La sinceridad del esfuerzo conmovió a Lupita más de lo que le gustaría admitir. El sábado Alejandro las recogió en su coche. Marisol parloteaba animadamente durante todo el trayecto hasta el fraccionamiento de lujo en las afueras del pueblo. Cuando el portón eléctrico se abrió, revelando una amplia casa de arquitectura moderna, con jardines bien cuidados, Lupita sintió una punzada de inseguridad. ¿Es aquí donde vives, papá?, preguntó Marisol impresionada. ¿Solo? Sí, solo yo y doña Rosa, que cuida la casa y cocina para mí, respondió Alejandro, estacionando en el espacioso garaje. Y ahora, cuando quieras visitarme. La casa era elegante sin ser ostentosa. Grandes ventanales dejaban entrar luz natural. Muebles modernos combinaban con toques acogedores como alfombras suaves y cojines coloridos. Alejandro las condujo en un breve recorrido, culminando en la habitación preparada especialmente para Marisol. La niña se quedó boquiabierta al ver la habitación. Las paredes eran de un suave tono verde agua, con una franja de estrellas pintadas en la parte superior. Una cama con dosel, estantes con libros infantiles y juguetes cuidadosamente seleccionados, y el detalle que hizo que Marisol gritara de alegría: un pequeño escenario con cortinas, disfraces colgados al lado y un baúl de fantasías. «¿Ponte tus gusto?», preguntó Alejandro ansiosamente.
Recordé que dijiste que quieres ser actriz cuando crezcas. Me encantó, exclamó Marisol corriendo a probarse los disfraces. Mira, mamá, hay disfraz de princesa, de astronauta, de superheroína. Lupita observaba, dividida entre gratitud por la felicidad de su hija y una creciente incomodidad. ¿Cómo competir con esto? Su pequeño departamento y los juguetes simples que podía proporcionarle parecían insignificantes ahora. «Pensaste en todo», comentó en voz baja Alejandro. «Lo intenté», respondió él. «Pero sé que son solo cosas. Lo que Marisol realmente necesita es presencia, atención, amor, cosas que tú siempre le has dado». El comentario alivió un poco de la tensión que Lupita sentía. Tal vez Alejandro realmente entendiera lo que era importante. Doña Rosa, una señora de mediana edad con sonrisa acogedora, sirvió un almuerzo delicioso en la terraza que daba al jardín y la alberca. Marisol apenas tocó la comida, tan ansiosa, estaba por probar el agua. «Terminé, ¿podemos nadar ahora?», Eas preguntó mostrando el plato casi lleno. «Primero necesitamos comer bien y esperar un poco para hacer la digestión», respondió Lupita automáticamente. «Tu madre tiene razón», apoyó Alejandro. «Además, tengo una sorpresa para después». Del almuerzo. La sorpresa era una profesora de natación que Alejandro había contratado para dar clases particulares a Marisol en la alberca de casa. Lupita sintió una nueva ola de incomodidad. Él no la había consultado sobre esto tampoco. «¿Por qué no me avisaste?», preguntó en voz baja, mientras Marisol probaba el traje de baño nuevo que Alejandro había conseguido. «Quería darles una sorpresa a las dos», explicó él pareciendo genuinamente confundido por la reacción de ella. «¿Hice algo mal?». «Alejandro, no puedes simplemente tomar decisiones sobre Marisol sin consultarme. Las clases de natación son importantes, pero deberíamos haber hablado sobre esto antes». Alejandro frunció el ceño, procesando la crítica. «Tienes razón. Discúlpame. Todavía estoy aprendiendo cómo funciona esta cosa de la crianza compartida». «La crianza compartida exige comunicación», enfatizó Lupita, «y respeto a los límites del otro». Alejandro asintió, visiblemente apenado. «Cancelaré las clases si prefieres», ofreció. Lupita suspiró, mirando a Marisol, que regresaba radiante con el traje de baño colorido. «No, ella ya está emocionada. Pero por favor, consúltame antes la próxima vez». La tarde transcurrió agradablemente, con Marisol haciendo progresos notables en la natación. Lupita acabó uniéndose a ellos en la alberca, usando un traje de baño prestado de Doña Rosa. Por algunas horas parecían casi una familia normal, jugando en el agua, riendo juntos, compartiendo momentos simples pero significativos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marisol estaba exhausta pero radiante. Mientras Alejandro ayudaba a la niña a cambiarse, Lupita recibió una llamada de Dolores, la cocinera del restaurante. «Lupita, necesitas venir aquí», dijo Dolores, la voz tensa. «Don Javier tuvo un desmayo y lo llevaron al hospital. Parece que fue un principio de infarto». «Dios mío», exclamó Lupita sintiendo que la sangre se le helaba. «¿Cómo está?» «Estable, según su esposa. Pero el restaurante es un caos. Nadie sabe qué hacer, los clientes están reclamando». «Voy para allá», decidió Lupita inmediatamente. «Llegaré en 30 minutos». Cuando Alejandro y Marisol regresaron después de cambiarse de ropa, encontraron a Lupita ya vestida y visiblemente preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, percibiendo su expresión. «Don Javier fue hospitalizado y el restaurante está sin nadie al mando», explicó. Lupita rápidamente. «Necesito ir allá ahora». «Yo las llevo», ofreció Alejandro. «El problema es Marisol», dijo Lupita mordiéndose el labio. «No puedo llevarla al restaurante en ese caos, y tampoco tengo con quién dejarla. Mi madre está de viaje». Alejandro dudó solo un segundo. «Puede quedarse conmigo», sugirió. «Tenemos juegos, películas, libros. Doña Rosa también estará aquí». Lupita miró a Marisol, que jugaba alegremente con el nuevo oso de peluche que había recibido de Alejandro. Era la primera vez que consideraba dejarla bajo el cuidado exclusivo del padre. «¿Estás seguro? Nunca te has quedado solo con ella».
Estoy seguro, afirmó Alejandro con confianza. Es una buena oportunidad para pasar tiempo juntos. Solo nosotros dos. Además, no tienes muchas opciones en este momento, ¿verdad? Lupita sabía que él tenía razón. Se agachó junto a Marisol. Cariño, mamá necesita ir a resolver un problema en el restaurante. ¿Te gustaría quedarte aquí con papá hasta que yo vuelva? Los ojos de Marisol se iluminaron. ¿Puedo dormir aquí, en mi habitación nueva? Lupita intercambió miradas con Alejandro, que asintió tranquilizadoramente. Si mamá necesita quedarse hasta tarde en el restaurante, sí, respondió él. Y mañana por la mañana te llevo de vuelta a casa. Traeré un cambio de ropa y su osito favorito del coche, dijo Lupita todavía dudosa. Cuando regresó con las pertenencias de Marisol, dio instrucciones detalladas a Alejandro. Necesita cepillarse los dientes antes de dormir y le gusta que le lean un cuento. Nada que asuste o tendrá pesadillas. Y deja una luz tenue encendida. En la habitación tiene un poco de miedo a la oscuridad. Anotado, respondió Alejandro memorizando cada detalle. Todo estará bien, Lupita. Lo prometo. Después de besar a Marisol y abrazarla fuertemente, Lupita permitió que Alejandro la llevara hasta el restaurante. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en Marisol. Nunca ha pasado una noche sin mí, comentó ansiosa. Será bueno para los dos, aseguró Alejandro, y puedes llamar cuando quieras para saber cómo estamos. Al llegar a el Valle Dorado, encontraron el ambiente caótico que Dolores había descrito. Clientes impacientes, empleados desorientados, cocina atrasada. Lupita inmediatamente asumió el mando, organizando el servicio, calmando a los clientes y reestructurando el flujo de trabajo. «Tienes talento natural para administrar», observó Alejandro impresionado antes de despedirse. «Llamaré más tarde para darte noticias». Las horas siguientes fueron intensas. Lupita logró no solo estabilizar la situación, sino incluso mejorar el flujo de trabajo habitual. Alrededor de las 10 de la noche, cuando el último cliente se retiró, finalmente se permitió sentarse y respirar. Dolores trajo un café fuerte. «Deberías ser la gerente de este lugar», comentó admirada. «Nunca vi el restaurante funcionar tan bien como hoy, incluso con toda la confusión inicial». «Gracias», sonrió Lupita cansada. «Mi formación en administración sirvió para algo, después de todo». «Hablando de eso», continuó Dolores, sentándose a su lado. «La esposa de don Javier llamó. Los médicos recomendaron que se aleje del trabajo por al menos 3 meses». Lupita asimiló la información, preocupada por el futuro del restaurante y por su propio empleo. ¿Y ahora? ¿Quién? ¿Vas a hacerse cargo? Doña Carmen preguntó si podrías ir al hospital mañana para conversar, respondió Dolores significativamente. Creo que tiene algo en mente. En ese momento, el celular de Lupita sonó. Era Alejandro. ¿Cómo está Marisol?, preguntó inmediatamente. Se durmió hace media hora después de 3 cuentos y mucha conversación, respondió él, la voz suave. Está durmiendo tranquilamente. Te envié una foto. Lupita verificó el mensaje. Marisol durmiendo pacíficamente en la cama nueva, abrazada a su osito de siempre y a Alex, el oso que Alejandro le había regalado. La imagen trajo lágrimas a sus ojos. «Gracias por cuidarla», dijo sinceramente. «Es mi hija también», respondió Alejandro simplemente. «¿Cómo están las cosas por allá?» «Bajo control ahora. Don Javier tendrá que alejarse unos meses. No sé qué pasará con el restaurante». «Estoy seguro de que encontrarán una solución», dijo Alejandro alentadoramente. «¿Volverás hoy?» Lupita miró el reloj. Casi las 11 de la noche. El cansancio pesaba en sus hombros. «Creo que es mejor no despertar a Marisol ahora. Si no es molestia, puedo recogerla mañana por la mañana». «Claro que no es molestia», aseguró Alejandro. «¿Quieres que pase por ti? Pareces exhausta». «No es necesario», rechazó Lupita. «Uno de los meseros vive cerca de mi casa y me dará un aventón». Después de colgar, Lupita terminó de organizar el restaurante con la ayuda de Dolores
y de los pocos empleados que permanecieron hasta más tarde. Mientras volvía a casa en el viaje prometido, su mente bullía de pensamientos. El departamento vacío parecía extrañamente silencioso sin la presencia animada de Marisol. Lupita tomó un baño prolongado, tratando de procesar todos los cambios de las últimas semanas. La presencia constante de Alejandro en sus vidas, la creciente independencia de Marisol, la posibilidad de un nuevo puesto en el restaurante. Por primera vez en 5 años, se permitió pensar seriamente en el futuro. Un futuro que tal vez incluyera a Alejandro no solo como padre de Marisol, sino como algo más en su propia vida. Los sentimientos que había tratado de enterrar comenzaban a resurgir, tan intensos como antes. A la mañana siguiente, Lupita despertó temprano y tomó un taxi hasta la casa de Alejandro. Lo encontró en la cocina, preparando hot cakes con Marisol, que usaba un pequeño delantal y reía de los torpes intentos del padre de voltear la masa en el aire. «¡Mamá!», exclamó Marisol al verla corriendo para abrazarla. «¿Adivina qué? Papá no sabe hacer hot cakes bien, se quedan pegados en el techo». «Ya veo», rió Lupita, observando las manchas en el techo de la inmaculada cocina. «Buenos días, chef». «Alejandro, mis talentos claramente no están en la cocina», admitió él con una sonrisa avergonzada. «Doña Rosa descansa los domingos, así que estamos improvisando». «Déjame ayudar», ofreció Lupita, acercándose a la estufa. Los tres trabajaron, juntos, completando el desayuno con jugo fresco y frutas, sentados a la mesa de la terraza, con el sol de la mañana creando reflejos dorados en la alberca, parecían el retrato de una familia perfectamente feliz. «Mamá, ¿puedo venir a dormir aquí de nuevo la próxima semana?», preguntó Marisol. Esperanzada, Lupita intercambió miradas con Alejandro. «Veremos, cariño. Depende también de la agenda de papá». «Mi agenda siempre tendrá espacio para ustedes dos», aseguró Alejandro, su mirada comunicando más que sus palabras. Después del desayuno, mientras Marisol jugaba en el jardín, Alejandro llevó a Lupita a una conversación privada. «He estado pensando sobre el restaurante», comenzó. «Si don Javier necesitará alejarse, tal vez sea una oportunidad para ti». «¿Qué quieres decir?» «Tienes formación en administración. Demostraste ayer que sabes gestionar el lugar con maestría. ¿Por qué no asumir temporalmente la gerencia?». Lupita consideró la idea. Sería todo un desafío, pero también una oportunidad de usar sus habilidades reales, no solo servir mesas. «Tal vez», respondió cautelosamente. «Hablaré con doña Carmen hoy en el hospital». «Y si fuera más que eso», continuó Alejandro, un brillo extraño en los ojos. «¿Y si fuera una oportunidad de realizar aquel antiguo sueño tuyo?». «¿Qué sueño?», preguntó Lupita, confundida. «Tener tu propio restaurante», respondió él. «Siempre hablabas de eso en la universidad, ¿recuerdas? Crear un lugar acogedor, con tu propia visión gastronómica». Lupita sintió un nudo en el pecho. Él recordaba aquel sueño que ella misma había olvidado, enterrado bajo el peso de las responsabilidades y luchas diarias. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo en voz baja. «Antes de Marisol, antes de todo». «Los sueños pueden esperar, pero no necesitan morir», argumentó Alejandro gentilmente. «¿Y si el Valle Dorado estuviera a la venta? ¿Considerarías comprarlo?». Lupita rió amargamente. «¿Con qué dinero, Alejandro? Apenas logro ahorrar para la universidad de Marisol». «Yo podría ayudar», ofreció él. «Una inversión, no caridad. Tú administrarías. Yo sería solo un socio inversionista». Lupita sintió que el orgullo se revelaba inmediatamente. «No necesito tu caridad, Alejandro, ni quiero que Marisol piense que estoy contigo por interés». «No es caridad», insistió él. «Es creer en tu potencial. Además, sería una inversión sólida. Transformarías aquel lugar». Antes de que Lupita pudiera responder, el celular de Alejandro sonó. Al verificar el número, su rostro se endureció. «Es Ricardo», dijo tensamente. «¿Vas a atender?». «Tengo que hacerlo», decidió Alejandro. «Disculpa, no tardo». Mientras Alejandro se alejaba para atender la llamada, Lupita observaba a Marisol, jugando despreocupadamente entre las flores del jardín.
La oferta de Alejandro era tentadora, pero peligrosa. Mezclar negocios con lo que fuera que estuviera desarrollándose entre ellos podría complicarlo todo. Cuando Alejandro regresó, parecía preocupado. ¿Algún problema?, preguntó Lupita. Ricardo está amenazando con cuestionar mis decisiones recientes en el consejo de la empresa, respondió él, pasándose la mano por el cabello. Dijo que he estado actuando emocionalmente desde que descubrí sobre Marisol. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Nuestro padre dividió el control accionario entre nosotros antes de retirarse. Ricardo tiene influencia significativa. Lupita sintió un escalofrío de aprensión. ¿Mencionó a Marisol? Alejandro dudó, confirmando los temores de Lupita. ¿Qué dijo exactamente?, insistió ella. Que va a proteger los intereses de la familia de cualquier estafa de embarazo tardía, respondió Alejandro, claramente avergonzado por repetir las palabras de su hermano. Lupita palideció. ¿Él piensa que planeé todo esto? ¿Que esperé 5 años para estafarte? Ricardo ve conspiraciones en todas partes, dijo Alejandro, intentando calmarla. No te preocupes, resolveré esto. ¿Cómo?, preguntó Lupita repentinamente alarmada. ¿Qué puede hacer contra nosotros? Nada efectivo, garantizó Alejandro. Tenemos la prueba de ADN, tenemos evidencias de tu intento de contacto años atrás. Ricardo no tiene cómo cuestionar legalmente que Marisol es mi hija. Pero Lupita conocía bien a hombres poderosos y sus tácticas. Ricardo podría no tener poder legal, pero ciertamente tenía influencia y recursos para causar problemas. Quiero a Marisol lejos de todo esto, declaró firmemente. No quiero que se vea involucrada en disputas familiares o empresariales. Concuerdo absolutamente, aseguró Alejandro. Mantendré a ustedes dos protegidas, lo prometo. Mientras reunían las cosas de Marisol para partir, Lupita no lograba alejar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La felicidad simple de la mañana había sido sustituida por una ansiedad creciente. En el camino de regreso al departamento, Marisol parloteaba animadamente sobre todo lo que había hecho con su padre la noche anterior, los juegos que jugaron, los cuentos que él le contó, los planes que hicieron para futuras visitas. Lupita sonreía y respondía apropiadamente, pero su mente estaba distante, preocupada con las amenazas veladas de Ricardo y con la tentadora oferta de Alejandro sobre el restaurante. Dinero, poder, relaciones familiares complicadas, todo lo que siempre quiso evitar parecía ahora inevitable. Al dejarlas en casa, Alejandro besó la frente de Marisol y en un gesto inesperado besó suavemente la mejilla de Lupita. Gracias. Por el fin de semana, dijo en voz baja. Por confiar en mí con Marisol. El toque de sus labios en su piel trajo una ola de emociones que Lupita luchó por controlar. Les fue bien, logró responder, apartándose ligeramente. Y gracias por la oferta sobre el restaurante, pero necesito pensar con calma. Sin presión, aseguró Alejandro. La oferta sigue en pie cuando y si tú quieres. Más tarde ese día, mientras Marisol tomaba una siesta recuperándose de la noche agitada, Lupita visitó a don Javier en el hospital. El anciano estaba pálido pero alerta, conectado a diversos monitores. «Lupita, qué bueno que viniste», saludó él con voz débil. «Carmen me contó cómo salvaste el restaurante ayer». «No exagere, don Javier. Solo hice lo que necesitaba hacerse». Doña Carmen, sentada junto a su esposo, sonrió a Lupita. «Javier y yo queremos hacerte una propuesta», dijo la señora de cabello gris. «Los médicos fueron claros. Él necesita retirarse. El corazón no aguanta más el estrés diario del restaurante». «Y queremos que asumas la gerencia», completó don Javier. «Con aumento de sueldo, claro». Lupita se sintió emocionada por la confianza que depositaban en ella. «Sería un honor», respondió sinceramente. «Haré mi mejor esfuerzo». «Hay algo más», continuó doña Carmen, intercambiando miradas con su esposo. «Estamos considerando vender el Valle Dorado. No tenemos hijos a quienes dejar el negocio, y a esta altura de la vida queremos aprovechar el tiempo que nos queda». El corazón de Lupita se aceleró.
recordando la conversación con Alejandro esa mañana. ¿Sería coincidencia? ¿Ya tienen algún comprador en mente?, preguntó cautelosamente. Recibimos una propuesta anoche, respondió don Javier, de un representante de las empresas Vega. Lupita sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Alejandro Vegas?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. No, su hermano, Ricardo, creo que es el nombre, respondió doña Carmen. Ofreció un valor muy por encima del mercado, con la condición de que cerremos el negocio rápidamente. El mundo de Lupita pareció girar. Ricardo Vega quería comprar el restaurante, su lugar de trabajo, su fuente de sustento. ¿Por qué? ¿Para perjudicarla, para alejarla de Alejandro? ¿Para tener algún tipo de control sobre su vida? ¿Ustedes ya decidieron?, logró preguntar, la voz temblorosa. Todavía no, respondió don Javier. La propuesta es tentadora, pero el Valle Dorado es nuestro bebé. No queremos entregarlo a cualquiera, por eso pensamos en ti primero como gerente. ¿Y si...? Lupita dudó, reuniendo valor. ¿Y si yo quisiera comprarlo? La pareja de ancianos intercambió miradas sorprendidas. ¿Tendrías condiciones?, preguntó doña Carmen gentilmente. Posiblemente, respondió Lupita con más confianza de la que sentía. Con un socio inversionista, ¿podemos hablar sobre valores? Mientras discutían posibilidades, Lupita se sentía dividida entre el orgullo y la necesidad. Aceptar la ayuda de Alejandro significaría depender de él financieramente. Rechazar podría significar ver el restaurante en manos de Ricardo, una perspectiva aún peor. Al salir del hospital, Lupita tomó una decisión. Llamó a Alejandro. «Necesitamos hablar», dijo cuando él atendió. «Sobre tu oferta del restaurante y sobre tu hermano». Alejandro estaba esperando a Lupita en la cafetería cercana al hospital. Su rostro mostró preocupación al ver la expresión tensa de ella. «¿Qué sucedió?», preguntó mientras Lupita se sentaba. «Tu hermano ofreció comprar el Valle Dorado», reveló ella sin rodeos. ¿Coincidencia? Alejandro cerró los ojos por un momento procesando la información. «No creo en coincidencias cuando se trata de Ricardo», respondió finalmente. «Especialmente después de nuestra conversación de esta mañana». «¿Por qué haría esto?», cuestionó Lupita. «El restaurante no tiene valor estratégico para las empresas Vega. Pero tiene valor para ti», observó Alejandro. «Es tu sustento, tu estabilidad. Ricardo está intentando presionar». Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Presionar para qué? ¿Para que te alejes? ¿O para forzarme a elegir entre ustedes y la empresa?». El silencio pesó entre ellos mientras Lupita digería aquella realidad perturbadora. «Aceptaré tu oferta», decidió finalmente. «Quiero comprar el restaurante antes de que tu hermano lo haga. Seremos socios, con contrato claro. No es caridad, es negocio». Alejandro asintió, respetando la determinación en los ojos de ella. «Prepararé todo, y en cuanto a Ricardo, déjalo conmigo». 2 semanas después, Lupita firmaba los documentos que la convertían en copropietaria del restaurante, El Valle Dorado, con Alejandro como socio inversionista silencioso. Ricardo había aumentado su oferta 2 veces, pero don Javier y doña Carmen prefirieron vender a Lupita, que prometía mantener la esencia y los empleados del lugar. «Ahora es oficialmente tuyo», dijo el abogado, entregándole las llaves simbólicas. Lupita sintió una emoción profunda al mirar alrededor del restaurante vacío aquella tarde. Tantos recuerdos allí. Había llegado como mesera desesperada por un empleo y ahora era propietaria. «Felicidades», dijo Alejandro, que observaba la escena. Con evidente orgullo. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió ella, reconociendo que sin él este sueño habría sido imposible. Marisol corrió entre las mesas, emocionada con la novedad. «Ahora somos dueños de un restaurante, mamá. ¿Puedo ayudar a servir las mesas?» Lupita rió abrazando a su hija. «Cuando seas un poquito mayor, tal vez». Esa noche Alejandro los invitó a cenar en su casa para celebrar. Marisol estaba radiante por volver a lo que ya llamaba mi otra casa. Durante la cena preparada por doña Rosa,
Lupita notó cómo Alejandro la miraba. Había algo más en sus ojos ahora, algo más allá de la asociación comercial o la crianza compartida. Un brindis por el nuevo comienzo del Valle Dorado, propuso Alejandro levantando su copa. Y por nuestra extraña e improvisada familia, completó Lupita, sorprendiéndose con sus propias palabras. Después de acostar a Marisol en la habitación que ahora oficialmente también era suya, en la casa de Alejandro, Lupita lo encontró en la terraza, contemplando la noche estrellada. «Gracias», dijo, simplemente, uniéndose a él. «¿Por qué exactamente?» «Por creer en mí, por darle a Marisol el padre que merece, por volver a mi vida, aunque haya sido por accidente». Alejandro se giró para mirarla, la luz suave destacando los contornos. Su rostro. «Nunca dejé de pensar en ti, ¿sabes? Incluso en Monterrey, incluso en los años siguientes». El corazón de Lupita se aceleró. «Intenté olvidarte, por Marisol, intenté seguir adelante». «¿Y ahora?», preguntó él, acercándose. «Yo un paso». «Ahora…». Lupita dudó, el pasado y el presente colisionando en su pecho. «Ahora tengo miedo de confiar, de lastimarme nuevamente, de que Marisol se lastime». Alejandro tocó suavemente su rostro. «Puedo esperar el tiempo que sea necesario. Ya perdimos 5 años. No quiero perder ni un día más». Cuando sus labios se encontraron, fue como si el tiempo hubiera retrocedido y avanzado simultáneamente, la familiaridad de un amor antiguo con la profundidad de 2 personas que habían madurado separadamente. La reinauguración de El Valle Dorado, un mes después, fue un éxito rotundo. Lupita había renovado el menú, manteniendo los clásicos pero introduciendo nuevas opciones. La decoración estaba más moderna, pero preservaba el encanto acogedor que siempre había caracterizado al establecimiento. «Está perfecto», comentó Dolores, ahora chef oficial del restaurante. «Don Javier estaría orgulloso». De hecho, el antiguo propietario había asistido a la apertura, emocionado al ver su legado continuado con tanto respeto e innovación. Alejandro mantuvo su promesa de ser solo un socio inversionista, dejando todas las decisiones operativas en manos de Lupita. Marisol pasaba cada vez más tiempo con su padre, frecuentemente durmiendo en su casa 2 o 3 veces por semana, siempre con Lupita cerca. La relación entre Lupita y Alejandro evolucionaba lentamente, construida sobre la base de la confianza, reconstruida y del amor que nunca había realmente desaparecido. Para Marisol era como si un sueño se realizara, tener a sus padres juntos, como en los cuentos que tanto amaba. Pero no todo eran flores. Ricardo Vega se había retirado temporalmente del campo de batalla, pero Lupita sabía que solo aguardaba el momento adecuado para tomar represalias. Las disputas en la empresa se habían intensificado, con Alejandro frecuentemente, regresando de reuniones del consejo visiblemente estresado. «Está cuestionando cada decisión mía», se desahogó Alejandro cierta noche, después de que Marisol se durmiera, usando mi vida personal inestable como argumento para alejarme de proyectos importantes. «Siento que esto es mi culpa», confesó Lupita. «No lo es», aseguró Alejandro firmemente. «Ricardo siempre quiso control total. Marisol y tú son solo el pretexto del momento». La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ricardo apareció inesperadamente en el restaurante durante una cena muy concurrida. Vestido impecablemente, eligió una mesa central y observó todo con ojos críticos. Lupita sintió un escalofrío en la espina dorsal al reconocerlo. El mismo rostro aristocrático de Alejandro, pero con una frialdad calculadora en la mirada. Respirando profundo, se acercó para atenderlo personalmente. «Bienvenido a El Valle Dorado, señor Vega», saludó profesionalmente. «Es un honor recibirlo». Ricardo sonrió sin calidez. «Señorita Ramírez, o debo decir, señora propietaria, mis felicitaciones por el rápido progreso». El tono condescendiente hizo que la sangre de Lupita hirviera, pero mantuvo la compostura. «Gracias.
¿Qué desea ordenar esta noche? Durante toda la comida, Ricardo hizo preguntas aparentemente inocentes sobre el restaurante, la inversión necesaria, la asociación con Alejandro. Lupita respondió con educación estudiada, consciente de que cada palabra podría ser usada contra ella después. Al final, cuando trajo la cuenta, Ricardo la sorprendió. «¿Sabe, Lupita? ¿Puedo llamarla así? Admiro a las mujeres emprendedoras. Tengo una propuesta para usted». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó ella cautelosamente. «Quiero comprar la parte de Alejandro en este restaurante. Pagaré el doble de lo que él invirtió». Lupita sintió como si hubiera recibido una bofetada. «¿Por qué?», logró preguntar. «Digamos que sería más saludable para todos si usted y mi hermano mantuvieran una relación estrictamente personal. Sin complicaciones financieras», respondió Ricardo suavemente. «Piénselo como una forma de proteger su relación». «O como una forma de controlarme», rebatió Lupita, incapaz de contenerse. La sonrisa de Ricardo desapareció. «Piense lo que quiera. Mi oferta está hecha. Tiene una semana para decidir». Después de su salida, Lupita necesitó algunos minutos para recomponerse antes de llamar a Alejandro. Cuando él llegó, 20 minutos después, la encontró todavía temblando de rabia, en la oficina de la parte trasera. «Está intentando dividirnos», concluyó Alejandro después de escuchar el relato. Típico de Ricardo, encontrar puntos débiles y explotarlos. «¿Qué hacemos?», preguntó Lupita. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Lo enfrentamos juntos. No dejaremos que él defina nuestros términos, ni en los negocios, ni en la vida personal». Esa noche, al volver a casa, el departamento de Lupita donde Alejandro pasaba cada vez más tiempo, encontraron a Marisol dormida bajo el cuidado de la niñera. Mirando a su hija, Lupita sintió una determinación renovada. «No voy a permitir que Ricardo o cualquier otra persona amenace lo que construimos», declaró en voz baja. «Ni yo», concordó Alejandro, abrazándola por detrás mientras observaban a Marisol dormir. «Mañana iremos a la oficina de mi abogado. Llegó la hora de enfrentar a mi hermano en su propio terreno». «¿Qué tienes en mente?». «La verdad», respondió Alejandro simplemente. «Es hora de que el consejo de la empresa sepa exactamente quién es Ricardo Vega y lo que hizo para mantenernos separados durante 5 años». La mañana estaba clara cuando Lupita y Alejandro llegaron al imponente edificio de las empresas Vega. Marisol se había quedado con Dolores, que prontamente se ofreció para cuidar a la niña después de escuchar sobre el confrontamiento inminente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Lupita, apretando nerviosamente la carpeta con documentos que llevaba. «Absolutamente», respondió Alejandro, su determinación evidente en la mandíbula tensa. «Es hora de acabar con este juego de Ricardo». El abogado de Alejandro, el doctor Martínez, los esperaba en el vestíbulo. Era un hombre de mediana edad con ojos perspicaces que transmitían confianza. «Todos los consejeros están presentes», informó. «Incluyendo a su padre». «¿Mi padre?». Alejandro se detuvo sorprendido. «Raramente asiste a las reuniones desde que se retiró». «Ricardo lo convocó especialmente», explicó el abogado. «Aparentemente, su hermano planea algo grande». Lupita sintió un escalofrío de aprensión. La presencia del patriarca de la familia complicaba todo. Aunque nunca había conocido al padre de Alejandro, sabía que Antonio Vega era conocido por su temperamento inflexible y valores tradicionales. En el 20º piso, la sala de reuniones era una expresión de poder corporativo. Madera noble, cuero legítimo, vista panorámica del pueblo. 10 personas ocupaban la gran mesa oval. Ricardo a la cabecera, al lado de un hombre mayor que Lupita inmediatamente reconoció como Antonio Vega, los mismos ojos verdes intensos de Alejandro y Marisol. «Ah, finalmente», exclamó Ricardo, con falsa cordialidad. «Mi hermano y su acompañante». Alejandro ignoró la provocación, saludando a cada miembro del consejo individualmente antes de acercarse a su padre. «Padre, ella es Lupita Ramírez», presentó formalmente.
Antonio Vega estudió a Lupita por algunos segundos tensos. «Así que usted es la madre de mi nieta», dijo finalmente, su voz profunda y controlada. «Sí, señor», respondió Lupita, manteniendo la postura erguida a pesar del nerviosismo. «Bien, vamos a comenzar», interrumpió Ricardo indicando los lugares. «Convoqué esta reunión extraordinaria para abordar cuestiones urgentes sobre el liderazgo del grupo». Durante la hora siguiente, Ricardo presentó una serie de argumentos bien construidos sobre las decisiones emocionalmente comprometidas que Alejandro venía tomando. Citó la inversión en el restaurante como ejemplo de mezcla inadecuada entre vida personal y negocios, y sugirió que Alejandro debería alejarse temporalmente del comando ejecutivo. Cuando finalmente terminó, el silencio pesó en la sala. Alejandro intercambió miradas con su abogado antes de levantarse calmadamente. «Antes de responder a las acusaciones, me gustaría distribuir algunos documentos», anunció, mientras el doctor Martínez entregaba carpetas a cada consejero. «¿Qué es esto?», se cuestionó Ricardo visiblemente tenso. «Evidencias», respondió Alejandro simplemente, «de fraude, interferencia indebida y posible malversación». Los consejeros comenzaron a hojear los documentos con creciente interés. En las primeras páginas encontrarán copias de las cartas que Lupita me envió hace 5 años, informando sobre su embarazo, explicó Alejandro. «Cartas que nunca recibí porque fueron interceptadas. En las páginas siguientes hay registros telefónicos comprobando las numerosas llamadas bloqueadas». Ricardo palideció visiblemente. «Esto es ridículo. No pueden probar». «De hecho, podemos», interrumpió el doctor Martínez señalando determinado documento. La declaración jurada de su exsecretaria, confirmando sus órdenes expresas para bloquear cualquier contacto de la señorita Ramírez. Antonio Vega hojeaba los documentos con expresión cada vez más grave. «Hay más», continuó Alejandro. «En las últimas páginas encontrarán discrepancias significativas en transacciones aprobadas por Ricardo en los últimos 3 años, valores destinados a consultores externos que coincidentemente tienen conexiones con cuentas offshore vinculadas a mi hermano». El rostro de Ricardo alternaba entre palidez y enrojecimiento. «Esto es una conspiración absurda», vociferó levantándose. «Padre, no puedes creer esto». Antonio Vega permaneció en silencio, continuando analizando metódicamente cada documento. «Señores de Eli». «Consejo», prosiguió Alejandro con voz firme, «no traigo estas evidencias por venganza personal. Las traigo porque la integridad de esta empresa, construida por generaciones de nuestra familia, está en riesgo». Lupita observaba todo con el corazón, acelerado, admirando la compostura de Alejandro ante tamañas tensión. Finalmente, Antonio Vega cerró la carpeta y miró directamente a Ricardo. «¿Sabías sobre mi nieta hace 5 años?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Ricardo dudó calculando su respuesta. «Padre, estaba protegiendo los intereses de la familia. Esa mujer apareció de la nada, embarazada, claramente buscando dinero». «Responde a la pregunta», cortó Antonio. «¿Sí o no?» «Sí», admitió finalmente Ricardo, «pero hice lo que creí mejor para la empresa, para nuestra familia». Antonio Vega se levantó lentamente, su figura imponente dominando la sala. «En 50 años de negocios, nunca permití que cuestiones financieras se sobrepusieran a la familia», declaró gravemente. «Una empresa puede reconstruirse. Una familia perdida es irrecuperable». Girándose hacia Alejandro, su semblante se suavizó ligeramente. «Quiero conocer a mi nieta», dijo simplemente. «Ella adoraría conocerte», respondió Alejandro, visiblemente emocionado. «En cuanto a ti», Antonio se volvió hacia Ricardo, «estás temporalmente alejado de tus funciones ejecutivas hasta que estas acusaciones sean completamente investigadas». «Padre», protestó Ricardo desesperadamente, ¿estás eligiendo a una extraña y a una niña que apenas conoces en vez de a tu propio hijo?» «Estoy eligiendo la integridad», respondió Antonio severamente. «Y aparentemente, la única persona
Extraña a la familia en esta sala eres tú, que no comprendiste nuestros valores fundamentales. La reunión se cerró poco después, con el consejo votando unánimemente por el alejamiento temporal de Ricardo y por la formación de una comisión de investigación interna. Mientras los consejeros se retiraban, Antonio Vega se acercó a Lupita. «Me gustaría invitarla junto con mi nieta a cenar en mi casa este domingo», dijo formalmente. «Si está de acuerdo, nos sentiremos honradas», respondió Lupita, sorprendiéndose con su propia tranquilidad. Cuando finalmente dejaron el edificio, Lupita se sentía como si acabara de salir de una tormenta. Alejandro sostuvo su mano mientras caminaban hasta el coche. «Estuviste increíble allá adentro», elogió ella. «Tranquilo, firme, convincente». «Estaba aterrorizado», confesó él con una leve sonrisa. «Pero tenerte a mi lado me dio fuerza». Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos. La investigación comprobó las irregularidades de Ricardo, que acabó apartado permanentemente de la gestión, aunque mantuvo sus acciones como parte del acuerdo para evitar un proceso criminal. El restaurante El Valle Dorado prosperaba bajo la administración de Lupita, convirtiéndose en uno de los más concurridos del pueblo. Marisol florecía, dividiendo su tiempo entre el departamento de su madre, que ahora parecía demasiado pequeño, y la casa de su padre. Antonio Vega, para sorpresa de todos, se reveló como un abuelo devoto, apareciendo frecuentemente con regalos educativos e historias sobre la familia. Marisol lo adoraba, especialmente cuando la llevaba a pasear en su rancho los fines de semana. En una noche cálida de primavera, mientras Marisol dormía después de un día agitado, Alejandro y Lupita se sentaron en la terraza de la casa de 1900, él compartiendo una botella de vino y conversando sobre el futuro. «El departamento se está quedando pequeño para nosotros», comentó Lupita, recostándose en el pecho de Alejandro. «He estado pensando en eso», respondió él, acariciando su cabello. «De hecho, he estado pensando en muchas cosas». Levantándose repentinamente, Alejandro entró en la casa y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Lupita se aceleró cuando él se arrodilló frente a ella. «No quiero más días separados», dijo él abriendo la caja para revelar un delicado anillo de diamantes. «No quiero más casas diferentes, vidas divididas. Quiero despertar contigo todas las mañanas, ver crecer a Marisol juntos, construir una familia unida». Lágrimas llenaron los ojos de Lupita mientras Alejandro continuaba. «5 años perdidos me enseñaron a valorar cada momento. No quiero perder ni uno más. Lupita Ramírez, ¿me darías el honor de casarte conmigo?» «Sí», respondió ella simplemente, la voz entrecortada por la emoción. «1000 veces sí». El beso que selló el compromiso contenía todas las promesas, las cumplidas y las que aún estaban por venir. La boda se realizó 6 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines de la casa que habían comprado juntos. Marisol, radiante en su vestido de damita, esparcía pétalos de rosas por el camino que Lupita recorrería hasta el altar. «Todos te están mirando», susurró Dolores, ajustando el velo de Lupita antes de que comenzara la caminata. «Solo me importa que 3 personas estén mirando», respondió Lupita, vislumbrando a Alejandro junto al altar, a Marisol saltando animadamente y a Antonio Vega observando todo con discreto orgullo paternal. Después de la ceremonia, durante la pequeña recepción en el jardín, Ricardo apareció inesperadamente. Un silencio tenso cayó sobre los invitados mientras se acercaba a la pareja. «No vine a causar problemas», garantizó rápidamente, pareciendo más humilde de lo que Lupita jamás imaginó posible. «Vine a felicitarlos y a pedir disculpas». Alejandro estudió a su hermano por un momento. «Es un comienzo», respondió finalmente, extendiendo la mano. El breve apretón de manos entre los hermanos no borraba el pasado, pero habría una posibilidad para el futuro, especialmente cuando Ricardo se agachó para hablar con Marisol. «Tú debes ser mi sobrina», dijo con sorprendente gentileza. «Tengo un regalo para ti». El libro ilustrado sobre princesas valientes que salvaban reinos encantados fascinó a Marisol inmediatamente.
Lupita observó la interacción con cautela, pero sintió que tal vez, con tiempo y paciencia, incluso esa herida podría cicatrizar. Antonio Vega se acercó, colocando un brazo alrededor de los hombros de Lupita. «Trajiste de vuelta algo que nuestra familia había perdido», dijo enigmáticamente. «Humanidad». Un año después de la reunión que cambió sus vidas, Lupita contemplaba la vista desde la terraza de su nueva casa. El restaurante se había expandido a una segunda sucursal que ella administraba con la ayuda de Dolores, ahora socia minoritaria. Alejandro había encontrado un equilibrio saludable entre trabajo y familia, dedicando más tiempo a proyectos personales y menos a las exigencias corporativas. Ricardo, sorprendentemente, había iniciado un lento proceso de redención, primero con pequeños gestos dirigidos a Marisol, después con intentos genuinos de reconexión con su hermano. El camino sería largo, pero los primeros pasos ya se habían dado. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro uniéndose a ella en la terraza. «En cómo la vida da vueltas», respondió Lupita, sonriendo mientras observaba a Marisol jugando en el jardín con su más reciente tesoro, un cachorro adoptado que ella había bautizado como Estrella. Si aquel día en el restaurante no hubiera ocurrido, habría ocurrido de otra forma, completó Alejandro, abrazándola por detrás y posando la mano suavemente sobre su vientre ligeramente abultado. Algunas personas están destinadas a encontrar su camino de regreso unas a otras. Marisol avistó a sus padres en la terraza y corrió hacia ellos con Estrella pisándole los talones. «Mamá, papá, el abuelo llamó. Viene para el almuerzo del domingo y dijo que tiene una sorpresa». Lupita sonrió, envolviendo a su hija en un abrazo cariñoso, mientras Alejandro se unía a ellas, formando aquel círculo perfecto que era su familia. A veces, pensó Lupita, es necesario enfrentar tormentas para encontrar el arco iris, y allí, entre los brazos de las dos personas que más amaba en el mundo, con una tercera en camino, sabía que había encontrado no solo un arco iris, sino un tesoro completo, construido sobre verdad, perdón y amor incondicional. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Lupita, Alejandro y la pequeña Marisol haya tocado sus corazones. Esta historia nos muestra cómo el destino trabaja de formas misteriosas para unir a aquellos que deben estar juntos, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Para continuar esta experiencia emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos, perdón y familias que se reencuentran. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda de su dispositivo. Si esta narrativa despertó emociones en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y dar tu like a este video. Todos los días compartimos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en destinos entrelazados como el de Lupita y Alejandro? ¿Has vivido o presenciado una historia de reencuentro que cambió vidas para siempre? Hasta la próxima historia, donde nuevas emociones te esperan.